Trooping of the Color 2024, comienzo del desfile que veis aquí, reaparición de Kate Middleton, muchas cosas que analizar, el estado de salud de Carlos III, que en un momento dado, bueno, pues se ha comido prácticamente la lluvia que ha teñido un poco este desfile militar de este año. Kate Middleton extremadamente delgada y con un traje que no le hemos terminado de ver especialmente su cara. Aquí comienza el desfile poco antes de las 12. Se va a ver a Kate Middleton en principio con esas primeras imágenes filtradas, bastante seria desde el coche. Y luego de repente en las redes sociales se ha armado una buena, porque han cogido como fotos especialmente nítidas desde el carruaje a Kate con una sonrisa de oreja a oreja, que dicen que habría sido generadas esas imágenes con inteligencia artificial, porque la sonrisa, pues en ese sentido parece que no es genuina. Ahí vemos a Sophie Rhys-Jones y a su hija, si no me equivoco. El hijo no ha ido, el hijo pequeño. Ahora vamos a ver un poco las imágenes desde el balcón, las vamos a analizar, pero bueno, ese no sé quién es. Bueno, ahora veremos cómo entran el rey Carlos y Camila desde un carruaje. Es verdad que también se les ha visto en coche. Yo entiendo las cosas, quiero decir, estaba lloviendo, había 2 personas enfermas, en principio el rey Carlos III con cáncer, Kate Middleton también. Yo creo que a pesar de que ahora mismo estén los diarios británicos hiperventilando contra los trolls de internet, las teorías de la conspiración, etcétera, todavía quedan muchos enigmas en el aire, No nos olvidemos de uno de los asuntos más macabros y misteriosos, que tiene que ver con el vídeo ese de la granja agrícola, donde vemos a William acompañado de una Kate Middleton fake o una doble, que realmente, bueno, pues ha llamado la atención en este sentido. Aquí vemos ya el carruaje que lleva al rey Carlos y a Camila, si no me equivoco. Bueno, pues al rey Carlos se le ha visto, ahora lo vamos a ver en otras imágenes un poco más de cerca. Él se ha mantenido abajo junto a Camila. Dicen que en una posición rara, pero es que realmente este hombre siempre coge como un tipo de posiciones como para tapar sus manos por la enfermedad esa que tiene, que se le hinchan. Y bueno, pues en ese sentido yo no lo he visto raro. Lo que me ha parecido más raro, porque quiero decir, a pesar del protocolo y a pesar de todo y de la solemnidad que llevan este tipo de actos, ha habido un momento que el pobre hombre se ha tenido que comer toda la lluvia, y estamos hablando de una persona mayor. Ahí lo vemos junto a Camila. Y bueno, pues ese momento ha llamado bastante la atención, porque no deja de ser una persona, como digo, de una edad avanzada, enfermo de cáncer. Esa, si no me equivoco, es la princesa Anne, su hermana. Siempre de las más adecuadas, vamos a decir. Y bueno, pues a Camila es que la hemos visto un poco como siempre. Aquí vemos a Kate Middleton, primera aparición. Es verdad que las primeras imágenes que se filtran son un poquito serias. Va con sus 3 hijos, George, Charlotte y Louis. Se le ha visto especialmente pendiente de Charlotte y Louis. No podemos dejar de decir que en cierto modo ha resultado como una especie de exhibición de feria. Era como que la princesa había que mostrarla, y bueno, pues en ese sentido la cobertura mediática que hemos visto en diferentes medios nos ha mostrado precisamente a esa Kate Middleton un poco eso, como una especie de mono de feria. Luego lo veremos mejor con imágenes en el balcón y demás. Esas primeras imágenes que aparecen ahí, se le ve a Kate Middleton seria,
Es verdad que la cámara no puede captar lo que se ve en el carruaje, pero luego de repente en redes sociales han aparecido una serie de imágenes totalmente nítidas, fotografías, donde se ve a Kate Middleton sonriendo con una sonrisa que no parece del todo genuina y que se especula con que podría haber sido generada por inteligencia artificial, porque a pesar de la narrativa un poco que están llevando los tabloides de mirad, aquí está Kate, está bien, nada que ver con lo que se ha dicho en redes sociales, los trolls, los bots, sigue habiendo, como digo, enigmas en todo esto. A Kate Middleton se la ha visto especialmente cercana con sus 2 hijos pequeños. Curiosamente, si nos fijamos un poco en el lenguaje no verbal, en la comunicación no verbal, su hijo George, el mayor, está como bastante lejano de la madre. En las imágenes en las que aparece en el balcón, lo dejan ahí como en un extremo al niño y prácticamente no hay ninguna interacción con Kate. William no aparece por aquí en estas imágenes, lo veremos luego en el balcón, como digo. Prácticamente ni hablando con Kate Middleton ni hablando con sus hijos menores. En algún momento sí parece que le llama la atención a Louis, pero bueno, yo esa complicidad que los medios dicen haber visto, yo sinceramente no la he encontrado por ningún lado. Aquí vemos al rey Carlos llegar al palco que se les ha puesto un poco debajo del palacio. Palco techado, evidentemente. Lo vemos ahí, pues bueno, al pobre hombre. Digo pobre hombre porque es verdad que, quiero decir, estaba lloviendo. En fin, en algún momento se ha visto sol. El señor va bien abrigado en ese sentido. Y bueno, pues lo vemos aquí junto a la reina Camila. Luego comentaremos porque se han visto cosas de Camila en el balcón. Pero bueno, ahí le dan el folleto de este año del Trooping the Colour. No, llévatelo. Y bueno, se le ve a Carlos III especialmente envejecido en ese sentido. Por ahí veis un poco el palco arriba de palacio, justo en el ventanal más grande. Se asomará al balcón Kate Middleton con su hijo Louis, en lo que ya digo que a mí me parece una cierta exhibición, porque entiendo que evidentemente había que mostrarla de alguna manera, y la han mostrado con el hijo pequeño, que además ha protagonizado un momento que se ha hecho viral. Es en este momento cuando vemos a Kate Middleton. Igualmente la imagen no es muy nítida. El sombrero que se ha colocado ha llamado bastante la atención porque de alguna manera, bueno, pues dicen que para disimular esa extrema delgadez, probablemente debido a la quimioterapia preventiva, bueno, pues la han tenido un poco que... Bueno, siempre van un poco vestidos estrambóticos, pero en concreto ese sombrero dicen que ha sido un poco para taparle, un poco, bueno, para disimular esa delgadez. Aquí vemos al al rey Carlos III, que como vemos, hombre, yo creo que los asientos no eran los más cómodos del mundo. Y desde luego pues se le ve un poco raro. Como digo, aunque el palco estaba techado y estaban un poco escoltados, es difícil que tanto la reina Camila como Carlos III no se mojaran con la lluvia, que aparentemente en cámara no se nota, pero sí se ha visto que bueno, pues que había una especie como de temporal que ha aguado un poco el día. El Trooping the Colour siempre se suele hacer en un día que sea cálido. La tradición dice que el cumpleaños del rey, en este caso aunque sea en noviembre, o de la reina Isabel II en su momento, pues se celebra este día por el hecho de que sea un día cálido. Y bueno, pues parece que el tiempo, ahí lo vemos, a cómo se levanta, se mantiene solemne, pero sí se nota como que le cuesta un poco. Luego lo vamos a ver, como digo, fuera del palco y evidentemente haciendo un poco frente a la lluvia. Ahí lo vemos saludando a las tropas.
Yo la Camila esta, la verdad es que no la he visto con esa solemnidad y ese protocolo. Simplemente pues se levanta, se pone firme, pero tampoco una cosa, no sé, quiero decir, acostumbrados un poco a ver los desfiles militares en España, se ve que hay como una formalidad mayor, y en Reino Unido pues esperaba algo más, ¿no? Incluso. Pero yo a la reina Camila pues la veo así como muy con los hombros para abajo, muy cabizbaja. Y en el caso del rey se mantiene firme, ¿sí? Se entiende, pero a ver si... ahí lo vemos, de nuevo saludando a las tropas. Que luego, como digo, lo vamos a ver de otra manera, en la que... Bueno, pues de alguna manera sí se le nota cierto cansancio, al menos en el lenguaje corporal. Aquí ya salen del palco, veis al soldado real, a la guardia real, con un paraguas, que sí, que lleva el gorro, que todo lo que queráis, pero que mojarse se han mojado. Eso está claro. Ahí van de nuevo al carruaje. Bueno, pues se le ve a los dos no especialmente en su mejor momento. Veis ahí que ya el moquillo... asoma, porque evidentemente pues eso, yo creo que no ha sido el mejor día en cuestiones de tiempo, y probablemente esto para unas personas que están enfermas pues evidentemente les va a afectar de alguna manera. Aquí ya vemos otra vez al rey Carlos III. Aquí sí se está mojando, y de lo lindo, y sin palco y sin absolutamente nada. Yo creo que aquí evidentemente alguien de la Guardia Real con un paraguas, por muy protocolario que sea esto, me parece, bueno, pues un acto de inconsciencia. Aquí ya se le ve de otra manera, con los hombros para abajo, especialmente cansado, no se le ve... Bueno, intenta mantener la solemnidad, pero es verdad que su lenguaje corporal nos está diciendo otra cosa. Aquí vemos a la familia real que ha acudido, están esperando un poco al resto en el balcón. La de amarillo es Sophie Rhys-Jones y la chica joven más alta es su hija. Ni rastro, tenemos que decir, bueno, ahí veis un poco, para que os deis cuenta de cómo estaba el tema de la lluvia, La gente que se ha puesto sus mejores galas, bueno, en fin, es una imagen que queda un poco para la posteridad. ¿No? Vestidos todos de plástico. Bueno, llama, como digo, bastante la atención. Absolutamente todo. Bueno, vamos a ver ahora cómo salen del carruaje Kate Middleton y los niños. Ahí vemos a Louis, a George, el primogénito, a Charlotte y a Kate Middleton. Fijaos los brazos, extremadamente delgada. Ya digo que a mí me da que el sombrero es tan grande un poco para disimular absolutamente todo. Esas imágenes de Kate Middleton en el balcón con Louis, lo que yo hablaba antes de exhibición, se les ve únicamente a ellos. Entendemos que hay más gente detrás, pero bueno, se ha escudado un poco en su hijo pequeño. Parece que están también por ahí Charlotte y George. Y bueno, aquí los vemos otra vez en el carruaje. Como digo, se la ve seria, no se la ve ni riéndose ni nada, en contraste un poco con esas imágenes que han aparecido en redes sociales, que ya digo que me parece que le han puesto la sonrisa un poco por inteligencia artificial. Aquí aparecen un poco saludando. La verdad es que yo he pensado, digo, madre mía, el sombrero en el carruaje, digo, abulta más el sombrero que los tres niños y que la propia Kate. Bueno, ya conocemos un poco que es un poco la tradición que se lleva en Reino Unido, pero bueno, a mí en este caso siempre me ha llamado un poquito más la atención. Otras veces se ha visto como una proporción, digamos, del sombrero, a pesar de lo vistosos que son, pero bueno, evidentemente, bueno, pues se ve un poco cómo está la situación ahora mismo. A ver si llegamos y vemos a la familia real en el balcón, que quiero decir algunas cositas. Bien, aquí ya vemos un poco cómo llegan Carlos y Camila, los primeros. Detrás Kate Middleton, que va a estar, digamos, escoltada por su marido William y Carlos III, en una posición que otras veces no hemos visto,
en otros Trooping the Color, ¿eh? Normalmente Kate ha estado como la madre pendiente de los niños. Quiero hacer notar varias cosas por aquí. Por un lado, Kate Middleton especialmente cerca de los hijos pequeños de Charlotte y Louis. Y William, en este sentido, cerca de el heredero de George, que ya digo que prácticamente no se ha visto ninguna interacción con su madre Kate Middleton. Me ha gustado mucho Charlotte, tengo que decirlo, y Louis, que ahora veremos un vídeo viral que se ha hecho. Ahí estornuda George y estornuda Louis, que eso también me ha hecho gracia. Es el único momento en el que le vemos a William como decirle: niño, estate quieto, que aquí tienes que ponerte firme. ¿Veis? Y bueno, pues no se ha visto mucha complicidad entre Kate Middleton y William. Sí veis un poco como Carlos III sí habla con Kate Middleton. El rey también está pendiente de sus nietos. Y Camila está todo el rato hablando con Sophie Rhys-Jones. En ningún momento se dirige a los niños, en ningún momento se dirige a Kate. ¿Veis? Y el hombre, pues eso, se le ve un poco pues cansado, con los hombros para abajo. Y de alguna manera pues ha llamado la atención. Qué serio es el primogénito George en comparación con los otros dos, que sí es verdad que son más pequeños, pero no sé, se les ve más naturales, ¿no? Eso me ha llamado la atención. Ahí vemos a Camila hablando con el rey. Cuando te vayas me voy a cargar a todos. No, esto es cosecha mía, ¿vale? Pero bueno, veis un poco lo que os decía, un poco del sombrero, del traje de Kate con el lazo. Sophie Rhys-Jones, a su lado el príncipe Andrew, el hermano de Carlos III. Y al lado creo que está la princesa... Bueno, al lado del príncipe Andrew, su hija. No sé por qué no han ido el resto de los hijos. Otros años sí habían ido. No hay ni rastro ni de Sarah Ferguson, ni del príncipe... El padre de Beatriz y Eugenie, el otro hermano de Carlos III. No sé, ha llamado un poco la atención. Se sabía un poco que no iban a estar los York, pero bueno. La princesa Anne, la otra hermana de Carlos III, también aparece por ahí. Ella vestida también un poco con el traje del ejército, contrastando con el resto de señoras. Y bueno, pues veis, George habla únicamente con su padre. Ahí. Y es lo que digo, ¿no? A los más pequeños se les ve como más naturales en ese sentido. Yo a George es que le veo como un retrato del padre en esa vía. Y a los dos pequeños pues los veo más niños pequeños, ¿no? No sé. Bueno. Aquí ya el momentazo del evento, los aviones desplegando los colores de la bandera de Reino Unido. Y aprovechan ya no solo para saludar a las tropas, sino también al público allí congregado. Empieza Carlos III. Sí, se le ha visto muy cómplice con Kate, pero yo creo que todo esto está más que planeado, ¿no? Como el hecho de exhibir todo el rato a la princesa. Los titulares, de hecho, de todos los medios han sido: la princesa de Gales aparece en el Trooping the Color. No, prácticamente no han hecho referencia a nada más. Evidentemente es un espectáculo bastante bonito, todo hay que decirlo. Y bueno, fijaos ahí debajo de la bandera británica. Y aquí empieza ya el rey: hola, hola, ¿qué tal estamos? La reina Camila, Kate y ya William y los niños, ¿no? Que a Luis se le ve saludar con las dos manos, que me ha hecho mucha gracia eso. Y bueno, pues en ese sentido, siguiendo un poco el protocolo. ¿Veis? Ahí el príncipe les dice todos rectos y todos rectos, ¿no? El que se sale un poquito de la norma es Luis, ¿veis? Le da ahí un toque la hermana. Bueno, pues aquí ya es el final un poco del evento. Nos quedan varios vídeos que los voy a meter un poco por cortes, porque aquí estoy cogiendo un poco la conexión en directo que se ha hecho. Y bueno, pues a partir ya de ponerse firmes para el final del evento, ellos van desapareciendo poco a poco del balcón. Como digo, fijaos, Kate Middleton en el centro de la imagen, flanqueada por el rey, flanqueada por William, delante de ella sus dos hijos menores y a los extremos Camila y George. A mí la imagen me parece bastante significativa. Ahí ya está Camila, vámonos, venga, vámonos. Vale, venga, hasta otro día. Ahí a Kate se le ve sonreír,
que esas sonrisas contrastan mucho con las imágenes que hemos visto en redes sociales, ¿no? A mí me parece una cierta sonrisa falsa. Ahí vemos como Sophie Rhys-Jones le toca la espalda a William. Bien, lo hemos hecho bien. Y ya termina aquí todo. Bueno, pues vamos a ver un poco los momentazos que se han hecho virales de esta retransmisión. Marcada, como veis, por la lluvia, por la niebla, por el mal tiempo y por 2 personas enfermas de cáncer, pues asistiendo a todo este protocolo. Bien, primera imagen, a las afueras, una manifestación en contra del Trooping the Colour, no solo por parte de gente republicana, sino por parte de gente que piensa que se expresa demasiada ostentación y demasiado gasto militar en todo esto, ¿no? La manifestación, la verdad es que como se ven muchos paraguas, parece que hay mucha gente. Realmente no es tanta, pero bueno, pues es la otra cara un poco del evento. Otra imagen de los fans de los Royals, que la verdad, esto es más friki. Veis ahí como unos... ¿cómo se dicen? Bueno, unas imágenes de cartón de Kate Middleton y del rey Carlos III, como en plan para expresar su apoyo, ¿no? Y veis a la gente disfrazada, en fin, esto parece carnaval. Esto que veis aquí sí es una imagen genuina realmente de las verdaderas, ¿no? Y entonces se ve a Kate junto a su hijo mayor, no se la ve sonriendo con esos dientes que le han puesto en unas imágenes que se ven en redes sociales, que la verdad asustan, pero principalmente porque se ve que están manipuladas, ¿no? Esta es la verdadera cara de Kate Middleton, uno de los primeros planos que se ha podido conseguir un poco más cercano. Se la ve, como digo, delgada, se la ve en cierto modo demacrada, aunque yo creo que la han maquillado especialmente, no con esas sonrisas, con esos dientes que le han puesto en imágenes falsas que se están viendo en redes sociales. Y como digo, tal y como vemos en el balcón, y a pesar de que no podemos apreciarlo especialmente muy de cerca, una media sonrisa que está dando bastante que hablar en redes sociales, pero que de eso ya nos ocuparemos en otro vídeo. Esta imagen, por ejemplo, en la que veis que es que no tiene nada que ver con la otra sí era verdadera, y esta se le ven como unos dientes y una sonrisa forzada, que ya digo que ahora mismo la están pasando por lectores de inteligencia artificial y dicen que evidentemente han sido un poco montajes de la gente, de sus seguidores, como para dar en las narices de fijaos lo bien que estoy. A ver, yo creo que no hace falta esto, ¿no? Tampoco se le ha visto, o sea, no hace falta ponerla como radiante y esplendorosa, llena de alegría, cuando evidentemente se la ve... el cuerpo no engaña, se la ve extremadamente delgada y que evidentemente ha pasado por un mal trago de salud. Esto lo están recogiendo todos los medios, ¿no? Que es que Kate Middleton ha querido hacer una especie de homenaje a Lady Di. Hombre, no sé yo, la verdad. Fijaos un poco la sencillez que mostraba Lady Di en ese sentido, y lo barroco de últimamente los vestuarios que vemos en la Casa Real Británica. A Lady Di se la ve, esta imagen dicen que también es de un Trooping the Colour, y se la ve adecuadísima para la ocasión, con la moda de entonces, sencilla y sin querer aparentar absolutamente nada. Igualmente, fijaos ahí también un poco lo que decíamos de la delgadez de Kate Middleton. No voy a entrar en más detalles, al menos en este vídeo, por guardar un poco la compostura, pero creo que si le echamos un vistazo podemos observar varias cosas, más allá de lo que he dicho del sombrero, Lo vamos a dejar para otro vídeo. Bueno, y aquí es un poco lo que digo, ¿no? Fijaos José Moreno, que es un tuitero, es periodista y está especializado en Casa Real, yo lo sigo. Dice que tras estar cerca de 40 minutos en pie, Kate Middleton ha tenido que sentarse. Claro, es que es lo que digo, la sensación que ha dado era que había que mostrarla sí o sí. Ha solicitado cerrar las ventanas, claro, es que estaba entrando la lluvia. O sea, quiero decir,
Y dice, se ha encargado ella personalmente de hacerlo. Bueno, tampoco... Pero ahí la de amarillo es Sophie Rhys-Jones, que está junto a ella. Y bueno, pues es que es normal. O sea, está entrando la lluvia. O sea, se entiende que en ese momento, pues que, a ver, había que enseñarla, pero ya vale, ¿no? O sea, 40 minutos ha estado, y con el niño delante. Bueno, este es el vídeo que ha compartido Kensington Palace, donde se ve un poquito con más calidad a Kate Middleton. Dicen que, a ver, que este vídeo pues evidentemente pues lleva una edición y que bueno, que en ese sentido pues que se les ve un poco como el vídeo del comunicado del cáncer. Evidentemente ha habido una postproducción que se puede notar, pero vamos, que como se ha grabado hoy y en apenas, o sea, lo han editado en apenas poco tiempo. Pero igualmente, quiero decir, el algodón no engaña. A Kate Middleton se la ve extremadamente delgada. Y ya vamos a terminar con el momento que se ha hecho más viral. La verdad es que es graciosísimo este chico. Espero que no pase como el tema de su padre y su tío, de William y Harry. Este momento del príncipe Louis, que es, yo creo, un poco el heredero natural de Harry, en lo gracioso, en lo natural, en lo espontáneo. Que es que mientras están pasando las tropas militares, Kate Middleton no puede evitar reírse. Y ahí sí se le ve una sonrisa sincera, una risa sincera, porque el pequeño pues está ahí bailando, pues eso, que no se puede estar quieto. A ver, si yo lo entiendo, un niño en un evento de estas características al final es un poco lo que es, ¿no? La hermana le regaña, niño, estate quieto. El mayor totalmente calladísimo. Es verdad que, claro, como lo están preparando para ser el heredero, tiene que mostrar como más seriedad. Pero a mí, no quiero hablar de niños, ¿no? Pero es un poco un contraste fuerte entre la seriedad del mayor y la naturalidad de los dos pequeños. Bueno, se le ve a Kate, fijaos, sonreír, sin esa dentadura que le han puesto en las fotos fake en redes sociales sus seguidores, como en plan para demostrar que está bien, que además estas fotos las recoge un poco los tabloides británicos, que están hiperventilando, no pasa nada, o sea, quiero decir, al final son un poco los que se comieron esas fotos fake del Día de la Madre, el vídeo de la granja agrícola y absolutamente todo lo que se ha desmentido en redes sociales. No he querido entrar en más cosas. Creo que tendremos tiempo para analizarlo en próximos vídeos. Evidentemente se están comentando millones de cosas, no solo en Reino Unido, donde este evento, por ser un evento anual de gran importancia, es trending topic, sino por diferentes teorías, más allá de lo que he dicho, que en este caso es mi opinión, no he querido mirar nada, es un poco lo que he visto yo, y bueno, pues si estáis de acuerdo, si no, dejadlo en comentarios. Opiniones, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.